Bueno, el fallo de la Corte que finalmente llegó a última hora de ayer, que rechaza el pedido de Cristina Kirchner para la sesión virtual, Sí, pero con una aclaratoria como de 30 páginas, fue más extensa la aclaratoria que el fallo mismo, establece que el Senado tiene la autonomía para poder definir su propio reglamento de funcionamiento. Por lo tanto, en realidad, y esto ha sido leído por Cristina Kirchner y la representante legal, la responsable de asuntos legales del Senado, Graciana Peñafort, como un triunfo. Sin Así duda, que, sin duda. Muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas veces los fallos no se pueden leer de manera binaria, quién ganó y quién perdió. Pareciera, y vas a leer en varios títulos por ahí, que hay una derrota para Cristina Kirchner, lo cierto es que no lo es. Clarín en La Nación, hablan de que rechazó por unanimidad. Es que es así, pero en realidad cuando lees el fallo te das cuenta que le abre la puerta, que fue una de las posibilidades que nosotros adelantábamos. Sí, señora, exacto. Le abre la puerta, en realidad, al Congreso a que sesione como quiera, por eso, que después esto no pueda ser judicializado. Pero no me cuentes el final, después lo analizamos juntos. ¿Qué otros? Al principio del programa leíamos los títulos de los diarios y veíamos cómo el monopolio informativo se encargaba de tergiversar un poco la verdad, porque dice en los títulos, la Corte rechazó por unanimidad el planteo de Cristina Kirchner. El diario Clarín y La Nación lo titularon iguales. En cambio, Página dice vía libre a las sesiones virtuales, que es lo que se entiende luego de de lo que señaló la Corte, digamos. Vamos a charlar con quien tuvo mucho que ver en esto, que es la doctora Graciana Peñafort, una mujer muy querida y muy conocida en nuestra radio. Graciana, desde M750 te saludamos. Yo soy Quique Duplá, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto charlar con vos, gracias por atendernos. Sé que tenés poco tiempo, pero me parece que, desde mi ignorancia digo, que el objetivo que se fue a buscar se consiguió en la Corte, ¿o estoy equivocado? Completamente, completamente. Efectivamente nosotros fuimos, a ver, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos un problema y es que es casi imposible sesionar presencialmente, como se ha sesionado siempre. Claro. Y queremos hacer una sesión virtual. El problema es que teníamos claramente todo un sector de la oposición, no solo política, sino también intereses económicos, que no quieren que se haga esta sesión, porque se va a usar, entre otras cosas, para tratar el impuesto a la riqueza. Sí. Entonces, habían planteado que la sesión virtual era prácticamente inconstitucional. Entonces, fuimos a la Corte a preguntarle esto, señores, la sesión virtual que es inconstitucional. ¿Y qué es lo que nos dijo la Corte? Que no, que nosotros podemos disponer de una sesión virtual. A todo lo demás nos rechazó la acción, pero la pregunta que fuimos a hacerle nos la respondió. Y nos la respondió en una sentencia bastante extensa, donde da todos los puntos por los cuales el Senado puede decidir hacer una sesión virtual. Claro, ahora depende del Senado. Y ya nadie puede impugnar una sesión virtual. Perfecto. Graciana, vos sabés que en cuestiones de cuarentena estamos todos separados. Quiero presentarte a mi compañera Sofía Caram. Hola, Graciana, ¿cómo va? Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, aprovecho que te tenemos acá para consultarte. ¿Pensás que esto puede cerrar la puerta a futuros planteos de constitucionalidad? Digo, ya está saldado el debate, aunque la gente no se haya metido en la sobre la ley, sobre el fondo de la ley, no. Claro. Porque todavía no hay ley. Pero sobre el procedimiento de sanción de la ley, sí ha quedado blindado el procedimiento de sanción. No, está bien, la ley, digamos, como cualquier ley, después es plausible de ser planteada en tribunales, pero digo, no se mete en la cuestión de fondo de la Corte respecto de la sesión virtual o no. Entonces, igual, a pesar de eso, por lo que vos decís, por esta aclaratoria que hace el fallo, cierra la puerta a planteos de inconstitucionalidad de la sesión a distancia. Absolutamente. Ok. A ver, y estoy pensando también en la lectura política. Vos señalaste estos días a Carlos Rosenkrantz, al presidente de la Corte, como uno que claramente es el único que vota in limine. Bueno, eso te quería consultar, a ver, ¿qué significa eso también como para explicar, para que todo el mundo lo entienda? Mientras 4 de los 5 miembros de la Corte se dedican a dejar claro que la sesión virtual está dentro de las competencias del Senado y que es completamente inconstitucional, Carlos Rosenkrantz no dice eso.
se rechaza en línea en la acción. ¿Qué lectura haces eso? No esperaba otra cosa de Rosencrantz. Me parece que es coherente con él mismo, con los intereses también que él representa. No me parece, digo, es lo que uno esperaba de Rosencrantz. Claro. Claro, a mí me parece que queda bien claro, Graciana, este acuerdo entre poderes, entre la justicia, los grandes capitales y los medios de comunicación, nunca quedó tan evidente, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, yo soy más cuidadosa al hablar de acuerdos porque los acuerdos tienen que ser demostrados. A veces las cosas no pasan porque uno se junta en un café y se pone de acuerdo. Pasan porque ya existe una comunidad de intereses. Digo, yo no me pongo de acuerdo con Alejandro, que es mi socio, en que no voy a hablar mal de él. ¿Me explico? Sí. Simplemente pasa porque tengo una comunidad de intereses. No es que me tengo que juntar a acordar que no vamos a hablar mal el uno del otro. Claro. Somos socios, tenemos una comunidad de intereses. Claro. No hace falta que lleguemos a un acuerdo, es comunidad de intereses. Claro, clarísimo. Muy bien. Sé que estás con poco tiempo y Graciana, pero quería decirte una sola cosa. Gracias por tu trabajo de todos los días, ¿eh? No, por favor. Te mando un abrazo enorme. Hasta pronto. Está. Adiós. Adiós. Así se retira Graciana Peñafort luego de este fallo de la Corte, de esta opinión de la Corte Suprema de Justicia acerca de cómo debe deliberar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se viene entonces la, ¿cómo podríamos decir? La teleconferencia legislativa. Qué nombre complicado. Entendimos, gracias a Sofi Caram y a Graciana Peñafort, qué fue lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia y esta jugada extraordinaria, excelente, propia de un estadista de nivel internacional e histórico como Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo entendimos desde lo judicial. Ahora, Mayra querida, desde lo práctico, ¿qué significa todo esto? Bueno, viste que sigue, Quique, el debate en el Congreso por las sesiones, si tienen que ser virtuales o presenciales. La escuchábamos recién a Graciana Peñafort que decía, yo estaba escuchando y ella dijo, se han blindado este tipo de sesiones, la Corte las blindó, es decir, que este procedimiento ya está blindado, nadie puede hacer después ninguna presentación sobre el procedimiento. Ella se refería a la ley por el impuesto, pero dijo la ley todavía no existe, así que claro, en ese caso después se verá, pero el procedimiento está avalado por la Corte. En el Senado, incluso antes de que se tuviera este fallo que fue analizado por Graciana Peñafort como algo muy beneficioso para lo que pedía la vicepresidenta Cristina Kirchner, que era que la Corte dijera si era constitucional o no, en este caso sí. Y en el entorno de la vicepresidenta lo que decían que en el caso de que la Corte rechazara tratar el tema, que era lo que pasó, se iba a avanzar en las sesiones virtuales y que después, si caían impugnaciones, iba a ser responsabilidad de la Corte. Esto cambió el escenario porque la Corte dejó claro que la potestad es del Senado. A mí me llamó la atención, no quiero entrar en detalles sobre el fallo, pero me llamó la atención una parte que dijo el juez Carlos Rosati, que dijo no se le podía pedir a quienes hicieron la Constitución en ese año que previeran que la tecnología iba a permitir que se podía hacer una sesión virtual. Sí. O sea, en esa época obviamente que no había ni siquiera, nadie podía imaginar que eso podía pasar. Así que ahora con el camino despejado todo se encamina hacia una sesión virtual, teniendo en cuenta que en el Senado, Quique, un tercio de la Cámara, un tercio de los 72 senadores tiene más de 60 años, claro, incluso algunos tienen más de 70. Tienen que quedarse en casa. Claro, Menem tiene 89 años. Mira qué bien está, ¿eh? Son grupos de riesgo y eso es lo que tiene en cuenta también en el Senado y por eso esta sesión virtual. Y acá aparece, ¿no?, esto que decíamos recién de el supuesto, o lo que supuestamente había motivado todo y que sí motivó, que es el impuesto a los grandes patrimonios, del que todavía no hay proyecto, ni hablar de que obviamente tampoco hay ley, y por el que la oposición ya está trabajando en una contrapropuesta y de hecho ya la presentó ayer.
Sí, con un proyecto que presentó Roberto Basualdo con la firma y el acompañamiento de varios senadores de Juntos por el Cambio, pero no habla de un impuesto, sino que habla de una contribución extraordinaria para la inversión que alcanzaría a contribuyentes que posean más de 200 millones de pesos. Esa es la contrapropuesta, entre comillas, que presentó la oposición y que va a empezar a analizarse cuando todavía es muy pronto, porque el proyecto del oficialismo ni siquiera fue presentado, así que esto después se discutirá o lo planteará la oposición cuando llegue el momento. Además, recordemos que ese proyecto tiene que pasar primero por la Cámara de Diputados, que es la que inicia los textos que tienen que ver con los impuestos. Esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Impuestos sí. Entra por diputados? Entra por diputados. Perfecto. Sí. Por eso, para que llegue al Senado todavía falta. Por eso voy ahí a lo que es la Cámara de Diputados, que también quiere avanzar en una sesión virtual. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya tiene preparado un cambio de reglamento que busca habilitar las sesiones a través de videoconferencia. Y también Massa diseñó a través de los trabajadores del área de técnica de la Cámara de Diputados una aplicación que lo que busca es implementar el voto a distancia, y esto se haría a través de un chequeo biométrico que va a estar a cargo del RENAPER. Massa ya firmó un convenio con el RENAPER para que se garantice que haya certeza sobre el quórum, que es lo que más genera dudas en este momento, porque si vos estás desde tu casa, ¿cómo estás en el quórum? Entonces, también lo que va a hacer este convenio con el RENAPER es que realmente se sepa y se garantice que un diputado es realmente el diputado que se sienta a debatir, más allá de que está en su casa o de que esté en el recinto o donde sea. Acá la dificultad, como también sucede en el Senado y como decía Graciana Peñafort recién, que hay también oposición en la política y en otros intereses, en otros sectores, decía ella, acá en la Cámara de Diputados está la oposición de Juntos por el Cambio que se niega a esta sesión virtual. En realidad lo que dice la oposición es que puede haber sesiones virtuales, pero que primero tiene que haber una sesión presencial y que en esa sesión presencial se haga el cambio de reglamento para habilitar las sesiones online. Sí. Esta semana la oposición le mandó una carta a Massa para pedirle formalmente que convoque a una sesión presencial para poder modificar el reglamento, y dijo que no entiende, que es incomprensible cómo el oficialismo no quiere sesionar, y incluso también proponen que se sesione no en el recinto de la Cámara de Diputados, porque ahí obviamente están uno al lado del otro y no se puede cumplir con el distanciamiento social, pero que se busque otro lugar. Tiran algunas propuestas de eventuales lugares donde se podría cumplir con este distanciamiento, pero por ahora no hay nada definido. Para determinar esto y para ver si se ponen de acuerdo, Massa ya convocó para el lunes a las 6 de la tarde a una reunión de jefes de bloque en la Cámara de Diputados. Se van a ver las caras, porque presencial, las últimas veces que se vieron fue online, en algunas videoconferencias, en casos de que cuando expusieron ministros, y también reuniones de bloque que hubo por videoconferencia. Acuérdate, la semana pasada contábamos que los jefes de bloque de diputados habían hablado con el presidente también por videoconferencia. En este caso, el lunes se van a juntar en la Cámara de Diputados, y ahí se va a intentar dirimir esto, porque Massa lo que dice es que con un acuerdo de jefes de bloque, que podría hacerse ya directamente el lunes, la presidencia puede sacar una resolución ad referéndum, así se llama, sobre el reglamento, y que después, cuando haya una sesión virtual, el tema de la modificación se trate primero y se apruebe. Que esto alcanzaría con un acuerdo de los jefes de bloque. La oposición dice que no, que eso es imposible y que sí o sí tiene que haber una presencial que habilite el cambio del reglamento. Esto se va a discutir el lunes y seguramente tengamos novedades de lo que va a ser la primera sesión virtual de la historia, porque esto no ha pasado nunca en el Parlamento argentino, y también la primera del año, porque
todavía estamos ya casi en mayo y el Congreso, a partir de lo que pasó con el coronavirus, está paralizado en cuanto a sesiones. Claro. Hubo algunas exposiciones de ministros, pero no mucho más. Así que atención a lo que es la reunión de los jefes de bloque el lunes en la Cámara de Diputados. Muy bien, muy bien. De todas maneras me da la impresión, Mayra, que es coherente la oposición con su planteo, porque de los 4 años que fueron oficialismo, han muchas veces tratado de frenar un poco la tarea del Congreso. De hecho, el último año no pasó nada, así que quieren lo mismo, no quieren laburar, pareciera. Sí, hay como, está el oficialismo obviamente diciendo que detrás de esto están los intereses, como decía Graciana Peñafort, sí, que impulsan a no estar debatiendo estas cuestiones de impuestos y de tocar los grandes patrimonios de algunos sectores. Pero, por otro lado, la oposición dice, nosotros presentamos casi 100 proyectos, queremos sesionar, pero queremos sesionar de esta forma. Claro. Eso es lo que dicen, no es que no quieren, pero quieren hacerlo a su manera. Habrá que ver qué es lo que pasa si Massa consigue este acuerdo el lunes y se puede avanzar. Perfecto, entonces hay que esperar al lunes. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, pero la parte más difícil ya fue zanjada, que fue lo de la Corte, así que ahora es cuestión de empezar a trabajar, algo que Massa está haciendo hace bastante con ese tema. Sí, y además esto de la Corte, si bien es una presentación que se hizo por el Senado, aplica también a diputados, porque si el Senado tiene potestad para decidir sobre su reglamento, también lo va a tener la Cámara de Diputados. Claro que sí, por supuesto que sí. Muy bien, gracias, May. Muy bien, ahí estamos con las repercusiones acerca de lo sucedido en la Corte Suprema ayer a la noche. 7:50.